Bienvenidos chicos, yo soy Jack y hoy vamos a aprender a cómo se hace el backtest. Bueno, para empezar lo que tenemos que hacer es ir al canal de Telegram que os dejo en la descripción, no el de Trend Trading Club, sino tienen que irse a uno que he creado para dejar los archivos y desde ahí nos vamos a descargar el programa, ¿vale? Una vez descargado lo vamos a ver en este formato y lo tenemos que colocar en el MetaTrader. Entonces nos vamos al MetaTrader, en el cual tenemos que irnos aquí arriba a archivo, luego tenemos que ir a la carpeta de datos y en la carpeta de datos tenemos que irnos a MQL4, ¿vale? Una vez dentro nos vamos a Experts y aquí pegamos el archivo, ¿vale? De esta manera nos va a aparecer en la parte de robots del MetaTrader, ¿vale? Pues una vez eso, cerramos aquí y pinchamos aquí en actualizar, o si quieren cerrar el MetaTrader y abrirlo, eso como ustedes prefieran. Y una vez actualizado nos aparecerá aquí el programa, ¿vale? Lo abrimos y tenemos que darle a donde dice permitir importación de LL. Le damos a aceptar y ya nos aparece aquí para iniciar el programa. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Data Center y desde aquí podemos descargar todos los activos que estén del proveedor de Dukospi y después, no, Dukascospi, Duskacopy, eso, y TrueForex. Tenemos ambos ahí, yo siempre suelo utilizar este, me es indiferente, pero pueden usar el que quieran. Como yo ya tengo los datos descargados, para abrir una gráfica lo que tenemos que hacer es New Simulation. Aquí nos va a salir lo que tengamos descargado, ¿vale? Por ejemplo, ahora tengo el euro dólar. Pues aquí podemos seleccionar si queremos que la cuenta se vea en euros o se vea en dólares. Aquí yo esto siempre lo dejo igual, porque para Forex es lo mismo. El tiempo, si quieren que el tiempo de las gráficas sea del New York Close o GMT, yo siempre utilizo GMT, es lo que recomiendo. Para cambiar las fechas de simulación es aquí, es muy sencillo, es bastante intuitivo. Pip size siempre lo suelo dejar igual porque siempre utilizo el euro dólar. Lot size igual lo dejo igual. En apalancamiento siempre pongo 1.500, que es el que siempre utilizo. Y el spread suelo dejarlo en 10 o en 0, porque yo utilizo cuenta RAW spread, entonces no suelo tener spread, así que me es indiferente. Y para hacer pruebas de scalping y demás necesito que no tenga spread, porque los spreads del proveedor este a veces se pegan unos picos que agüita. Te mama 20-30 pips de spread fácilmente. Entonces ya con esto le damos a Start Simulation. Perfecto. Aquí tenemos el balance. El balance también se puede cambiar, que se me olvidó ponerlo, pero que vamos, te aparece ahí el balance. Vale, entonces lo que yo siempre lo suelo hacer, en donde dice aquí lots, podemos poner si queremos poner lotaje, riesgo o riesgo en dinero, ¿vale? Yo recomiendo siempre poner risk en porcentaje y a tomar por culo. Aquí pongo un 5% y chapó. Ya siempre me va haciendo un compound, me va recalculando el eso y me lo va haciendo solo. Siempre activar esto. Si es pips fijos, no. O sea, si tu stop loss es de 10 pips y siempre va a ser de 10 pips, no lo pongan. Pero si es de variable, es muy importante que activen esto, porque si no, no van a poder mover el stop loss y el take profit y antojo. Entonces, vamos a abrir aquí en donde dice Charts, picamos para abrir las gráficas, ¿vale? Entonces aquí tenemos donde dice Period, M1, M5, M15, todos los que quieran. Entonces vamos a abrir en un H1, le damos a Add, a añadir, y aquí cuando esté aquí picamos en Open, ¿vale? Vale, pues una vez abierto, si quieren abrir más, aquí pueden poner los que les dé la gana. Cuando terminen cierran aquí y ya les aparece aquí el gráfico. Entonces yo le voy a dar aquí la plantilla que tengo. Y como os comentaba, si activan Visual Mode, al darle al Buy, os sale aquí para poner esto aquí antojo, ¿vale? A moverlo con el ratón, que es mucho más fácil, porque si no tienen que estar introduciendo los datos y eso es una mierda. Aquí les aparece el stop loss en lo que son pips,
Y pues pueden colocarlo ahí y no hay problema, ¿vale? Entonces, aquí tenemos lo que es la tema noticias y demás. Que eso tienes que descargártelo en el datacenter, que yo no lo utilizo la verdad, pero te sale cuando hay noticias e historias. Que también si quieres hacer back de cuando salió una noticia de cómo ha reaccionado y demás, pues puede estar bien. Session. Te aparece aquí las sesiones de cuando abre uno y cuando abre otro. Que está adaptado al gráfico para que sepan si quieren hacer la de London Open o historias así, pues les viene estupendamente. Si pican en trades, os va a salir el trade que llevan abierto. Si quieren activar el trailing stop, si quieren poner el auto BE cuando el precio llegue a 20 pi de profit o lo que ustedes quieran. Pueden modificar desde aquí, así quieren poner el BE manualmente. Cerrar una parte, si quieren cerrar cierto lotaje, lo cierran aquí o pican aquí un porcentaje. Y poco más, si quieren cerrar esto manual, pican aquí y ya se cierra la operación, ¿vale? Aquí es para poner las órdenes, o sea, aquí es para compra-venta directo. Aquí es para las órdenes, las buy stop y limit. Aquí es para borrarlas. El último, o borrarlas todas, por si el precio no llegó. Esto nunca lo toco. Esto te dice más lo que es el balance. Y aquí podemos guardar los backtests, ¿vale? Para que si queremos seguirlos en algún momento, podemos seguirlos. Esto es para exportar un reporte de MetaTrader 4. Y aquí es para enseñarlos a ustedes, ¿vale? Esto es muy simple de usar, la verdad. A mí me encanta este programa porque es súper sencillo de usar. Entonces vamos a seguir con la pestaña de trades, que tiene todavía más chicha. Aquí vamos a ir al historial de lo que hemos hecho, los trades que han sido cerrados, las estadísticas completas. Aquí les aparece todo. Yo cuando hago las pruebas les pongo lo más importante, pero hay muchísimos factores que se pueden tener en cuenta aquí. Y el gráfico de cómo el precio va subiendo o vaya bajando. Aquí tenemos el nivel de lotaje. Aquí podemos aumentar o disminuir para que el precio vaya más rápido. Como pueden ver, ahora se están moviendo aquí. Y si aumento la velocidad, pues va más rápido o más lento. Lo paran aquí y si quieren ir vela a vela, tienen esta parte de aquí. Como pueden ver, van dándole clic. Y también lo pueden hacer aquí abajo en H1, que también funciona lo mismo. Lo que yo suelo hacer es, si estoy para entrada en H1, lo que hago es que aquí abajo me pongo H4 y así pues voy avanzando un poquito más rápido. Aquí es para darle para atrás. También si quieren el recuadro este lo pueden ir moviendo. Pican aquí por los lados y lo van moviendo. Y si esto es para clonar, ¿vale? O sea, si ustedes imagínate que tienen dos gráficas abiertas. En la de H1 ponen un rectángulo o una zona, ¿vale? Pues si quieren que esa zona aparezca en la otra gráfica, en la de H4 por ejemplo, pues tienen que dejarla esto seleccionado de tal manera así y darle aquí. De esta manera va a aparecer en todos los otros gráficos. Pues si a lo mejor tienen 2 o 3 abiertos, pues que les aparezca en todo, ¿vale? Y poco más, chicos. No hay mucho más que explicar. El programa es bastante sencillo. Si quieren poner los pips, el stop loss y el take profit en pips y dejarlo fijo, ponen aquí lo que quieran poner. Y ya ustedes al darle a buy, por ejemplo, ya les aparece aquí, ¿vale? Así que poco más, chicos. Espero que les sirva, que les saquen el jugo, que se suscriban al canal porque van a venir cosas todavía mejores. Y que tengan un buen fin de semana y buen trading.